pueda haber conseguido el máximo posible de sus intereses. Bueno, pues con la mirada puesta en Ucrania, desde luego la noticia en el día de hoy viene más bien del acuerdo que se firmaba en el día de ayer, este acuerdo entre Estados Unidos y Europa, hoy con una revuelta total contra Ursula von der Leyen, muchos hablando de el día más oscuro de la Unión Europea, se habla de sumisión, de humillación, de aplastamiento por parte de Donald Trump. Muchos dicen, bueno, pues que la Unión Europea, que Occidente ha dejado de existir o de tener peso, fundamento. Emiliano, ¿cuál es tu opinión, tu valoración sobre este acuerdo comercial que se firmaba ayer, pero que parece que va a colear y mucho en los próximos días y meses? Sí, o sea, realmente se podría definir con un término, hole in one, que es, ya que le gusta tanto el golf al señor Trump, pues hoyo en uno. No ha habido posibilidad ni bogey, ni swing, ni nada, sino directamente hoyo en uno y hemos pasado por el aro, porque si la Unión Europea siempre hemos venido hablando que trata de tener esa autonomía estratégica en el plano comercial, en el plano securitario y militar y en el plano energético, pues esta era una buena oportunidad para demostrarle al señor Trump que tenemos músculo económico y músculo comercial y que podemos aguantar sus bravuconadas respecto a su capacidad de imponernos 30, 40 o 50% de aranceles, porque en el fondo lo que hemos visto desde junio hasta ahora es que el señor Trump nos pide a todos que asumamos un gasto en defensa con un déficit público importante que tenemos muchos de los países europeos del 5%, y los que no, castigo. Ahora nos dice que, bueno, que sí, que nos lanzó el 30%, que lógicamente lo que pretendía era una táctica negociadora para decir, bueno, el 30 pues lo dejaré en el 20, 15, 17, que era una de las posibilidades, y ahora se queda en este 15%. Bueno, pues efectivamente la Unión Europea, en lugar de plegarse, quizás la señora von der Leyen no sea la única responsable, puesto que yo creo que ha recibido bastantes presiones, especialmente de Alemania, que necesita proteger su sector automovilístico, fundamentalmente, incluso también de la propia Italia, pero no ha tenido en cuenta el interés general. Entonces, yo creo que deberíamos haber aguantado más, no haber aceptado este 15% y manteniendo adicionalmente el 50% en aluminio y en acero, y haber visto la respuesta, porque ese déficit comercial que tiene Estados Unidos con Europa de 200.000 millones se compensa en servicios con 50.000. Entonces, bueno, no hubiera estado más tratar de medir ese músculo económico-comercial que presumimos habitualmente, diciéndole, bueno, pues aceptamos esa envite y a ver qué pasa, porque usted nos puede aceptar con esos aranceles, pero quien lo va a pagar realmente van a ser los consumidores norteamericanos, que eso habrá que repercutir ese 15% en el precio final, y ver qué ocurre con los servicios estadounidenses de los que somos dependientes y donde su beneficio superávit es de 50.000 millones. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un error. Quizás habría que haber esperado más, pero las urgencias habituales dentro de la Unión Europea y las presiones de algunos estados grandes, especialmente Alemania, que se encuentra en una situación económica delicada, creo que ha primado en esta primera aproximación. ¿A qué nos conduce esto? Bueno, pues además de que ese 15% se repercuta en el precio para los consumidores norteamericanos, pues me imagino que ahora vendrá el otro paquete, que es el paquete de subsidios o ayudas públicas que habitualmente suele otorgar directa o indirectamente la Unión Europea, permitiendo subsidios a la exportación para tratar de, digamos, aminorar el impacto económico que tiene ese 15% en los aranceles. Bueno, yo todavía tengo la esperanza que la negociación, en la visita que se ha realizado con China, pues busquemos la apertura del mercado chino específicamente para los productos norteamericanos y sobre todo aprovechar esta experiencia que estamos acumulando desde que el señor Trump ocupó su segundo mandato para tratar de abrir mercados. Tenemos los acuerdos con África, Caribe, Pacífico, con LATAM, con diversos países latinoamericanos, con México, y bueno, nos quedaría firmar el famoso acuerdo con China, que solamente tenemos el de inversiones, que no entró en vigor por desacuerdos políticos, pero quizás habría que empezar a reflexionar realmente para crear contrapesos, porque si no, estamos en las manos de la administración Trump y nos toca aceptar todo tipo de pretensiones que él nos imponga, sean medidas securitarias o sea en temas de aranceles, porque recordemos que no solamente son los aranceles, recordemos que nos hemos comprometido a comprarle 640.000 millones en energía, cosa que tampoco, bueno, lo estábamos diversificando habida cuenta de nuestra situación o de las sanciones con Rusia, y especialmente otra vez otros 600.000 millones en temas de armamento. Entonces, bueno, pues el señor Trump estará bailando en su campo de golf en Escocia habida cuenta de lo que ha logrado.
Bueno, pues de momento se habla de 750.000 millones de dólares en energía, 600.000 millones más también se están acordando. ¿Qué decir de las armas? Se mantienen también los aranceles sobre el acero y el aluminio. Los automóviles se va a pasar en muchos casos del 1 al 15% en un momento ya de por sí complicado para la Unión Europea, también para algunos de sus países más importantes. Hablaba Emiliano sobre la situación económica en la que está Alemania. ¿Qué decir de Francia, ¿no? Ya no solo lo que refiere a la economía, también en la inmigración, que es uno de los temas, por cierto, en los que ayer incidía y mucho Donald Trump. Olga, ¿esto es un antes y un después para la Unión Europea? ¿Puede ser el principio del fin? Bueno, lo que estamos viendo con este acuerdo es que desde la Unión Europea compramos dependencia y vendemos soberanía. Efectivamente, lo que estamos viviendo con este acuerdo de medidas económicas con Donald Trump es hay una rendición por parte de Europa. Y hay una rendición por dos motivos. En primer lugar, hay una rendición por la debilidad que ha mostrado Europa en estas negociaciones. Europa, recordemos que surgió como un acuerdo económico. La Unión Europea ha surgido siempre por medidas económicas y comerciales, y lo que estamos viendo que Europa siempre ha sido, como decíamos muchas veces en otros programas, una potencia en soft power, también una potencia económica, y desde luego no ha sabido responder ni ha sabido negociar como una potencia económica frente a las exigencias de Donald Trump y de Estados Unidos. Por lo tanto, por un lado, esta rendición de la Unión Europea se debe, por un lado, a la debilidad de negociación por parte de la Unión Europea y en segundo lugar por el resultado de estas negociaciones. El resultado de estas negociaciones no es tan grave, por lo menos a corto plazo, el 15% de aranceles, porque ya se estaba dando prácticamente, sino que lo que es realmente grave al final son las otras medidas de las que estabas hablando, en dependencia energética, dependencia militar y inversiones directas a Estados Unidos. Lo que está haciendo Europa es comprar dependencia y vender su soberanía, y todo a costa de Estados Unidos. Al final, lo que entendemos, y el mayor perjudicado aquí de la Unión Europea es Francia. ¿Por qué? Porque sabemos que en estas negociaciones Europa ha sido débil en el sentido de que los Estados miembros no han tenido una posición firme y única común, aunque por supuesto toda la Comisión Europea, aunque sea una competencia individual, ha negociado con el apoyo de los Estados miembros, pero sabemos que había una discrepancia entre Alemania y Francia. Alemania es el tercer país del mundo en mayores exportaciones, y el año pasado Estados Unidos fue el país que más importó material alemán, por lo que nos encontramos con una situación compleja en la que además tenemos a Francia, que habla y defiende una autonomía estratégica, que defiende la autonomía estratégica de la Unión Europea, en primer lugar en modo militar, con la fabricación propia a través de Francia de armamentístico y militar, y por otro lado de energía a través de la energía nuclear, que recordemos que Francia es la potencia dentro de la Unión Europea en energía nuclear. Y lo que nos encontramos es que lo que Francia pretende, que la Unión Europea sea tener una autonomía estratégica, lo que se ha convertido es que ahora toda esta autonomía se ha destruido para ser una dependencia de Estados Unidos. Por lo tanto, la Unión Europea, para mí, no es tan grave el resultado en materia de comercio de aranceles, que sí que lo es a largo del plazo, se verá más, sino la debilidad en las negociaciones y los acuerdos secundarios que ha habido en estas negociaciones. Recordemos que hace no mucho, desde la OTAN, los países Estados miembros de la Unión Europea ya apoyaron y firmaron un aumento del 5% de gasto en defensa, del cual ese 3,5% es directamente en inversión armamentística en la industria armamentística estadounidense. Ahora, de nuevo, la Unión Europea hace una inversión importante en industria armamentística estadounidense. Ahora, de nuevo, tenemos una dependencia energética de Estados Unidos. Y ahora, de nuevo, también hay unas inversiones directas hacia Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos va a parar su recesión o sus crisis económicas a costa y al coste de los ciudadanos europeos y de todas las inversiones que hagamos desde Europa. Precisamente una de las preguntas que se están planteando ahora es quién va a pagar, ¿no? ¿Quién va a pagar estos 750.000 millones en energía, la compra masiva de armas que anuncia a bombo y platillo el presidente de Estados Unidos? Emiliano, se está hablando mucho de este rearme en Europa, ya se sabe también el porqué, ¿no? Se sabe que mucho de este dinero va a ir a parar a Estados Unidos. ¿Cómo se va a pagar este dinero? ¿Recorte de gasto social, pensiones, jubilación más tardía? ¿Qué va a pasar ahora, no? Porque claro, hay muchas preguntas después de este acuerdo que muchos califican de catastrófico. El primer ministro francés, por cierto, como decía ahora Olga, habla de sumisión de la Unión Europea ante Donald Trump. Sí, bueno, la imagen que hemos dado ha sido de bastante debilidad y de sometimiento. Y en cuanto al pago, pues bueno, el tema de, como sabemos, la parte militar y defensiva todavía no ha sido comunitarizada, es decir, todavía está en manos de los Estados miembros. Lo único que hay una coordinación y unos intentos de avanzar en ese proceso de comunitarización o de cesión de competencias a favor de la Unión Europea para tratar de tener una
digamos, un ejército europeo en sentido estricto y no por las distintas iniciativas que ya se han ido implementando desde hace años. Entonces hay un programa que se aprobó por la Comisión Europea a raíz de la invasión rusa, que se aprobó este año o el año pasado, que es el REARME, que implica que la Unión Europea, como viene haciendo con fondos europeos, con las contribuciones de Estados miembros y también de lo que recauda a nivel de comercial, pues irá subsidiando o ayudando a esta compra de material, que también se trata de que sea conjunto para tener una mayor capacidad de negociación con la industria armamentística, en este caso la norteamericana, y en temas comerciales pues ya está totalmente comunitarizado y por lo tanto pues bueno, ese arancel lo pagará cada uno de los exportadores o que lo que va a ocurrir, los importadores desde Estados Unidos de los diferentes productos que han sido sometidos a este 15%. Entonces, bueno, pues Trump creo que de macro, como bien dicen sus propios grandes economistas, pues no lo ve o no lo entiende, porque esa inflación que gracias a Powell, al que quiere cargarse, pues ha sido un poco más sostenida del 2,7, pero seguirá subiendo, porque todo esto, si como acabas de anunciar, si a nivel mundial va a ser ya ese que entre el 15 y el 20%, pues eso lo van a pagar los consumidores norteamericanos y por lo tanto la inflación subirá. Entonces, bueno, yo creo que todavía queda mucho por ejecutar y desarrollar de este famoso acuerdo y sobre todo lo que creo que fundamentalmente es si la Unión Europea va a subsidiar, como ya ha ocurrido en otras épocas y en otros ámbitos, pues el consumidor europeo también tendrá que pagar una parte y eso implica que tanto desde el punto de vista del REARME como desde el punto de vista, digamos, de esos subsidios, pues estaremos abocados o bien a reducir algunos gastos sociales en algunas partidas, algunas de ellas muy sensibles para estados que ya estamos muy tocados, y si no, pues a subir los impuestos. Lo que ocurre es que tanto una como otra medida electoralmente a nivel nacional son percibidas por el votante como muy negativamente. Por lo tanto, puede tener impacto en los electores, en las elecciones y en su caso también pues de acrecentar un poco el surgimiento o el reforzamiento de algunos partidos de ultraderecha que a base de decir que la clase trabajadora y la clase media son los más afectados, pues cada vez van creciendo más en diferentes países europeos. Bueno, pues en este momento de dudas, de incertidumbre, en este momento incluso de indignación en el seno de la Unión Europea, hay una señalada principalmente, y te quiero preguntar por ello, Olga, te quiero preguntar por Ursula von der Leyen, ¿no? La imagen de la claudicación ante Donald Trump, veíamos incluso mensajes o, bueno, un tono desde luego muy condescendiente, ¿no?, por parte de Trump. Von der Leyen prácticamente no se inmutaba y hemos visto muchísimas críticas contra la presidenta de la Comisión Europea. Es quizás la más perjudicada. Hablábamos antes de Francia, pero en lo que refiere a la imagen, también a la imagen internacional, con el recibimiento que tuvo en China este fin de semana, donde aparecía en un autobús, prácticamente ni siquiera la recibían, ¿no?, como si fuese un líder internacional. ¿Es von der Leyen un poco la imagen bueno, de esta caída de Occidente, de esta caída de la Unión Europea? Bueno, como estás diciendo, con estas últimas imágenes lo que tenemos es una Ursula von der Leyen que representa la imagen de la Unión Europea, efectivamente. Yo quiero alegar dos cosas. En primer lugar, es que Ursula von der Leyen en su discurso, que ha dado pues vamos a decir que ha sido absolutamente de aceptación del sistema actual, de las negociaciones actuales, diciendo que no había otra opción, se ha justificado siempre en dos cosas en el relato. En primer lugar, en analizar y decir que esto da y otorga certezas a las empresas europeas para poder continuar con el mercado y la economía, y a mí me parece que esto, el único resultado y la única certeza que da es que la Unión Europea jamás seremos capaces de tener una autonomía estratégica, porque continuamos sin aceptar que estamos en un sistema internacional multipolar. Seguimos creyendo que estamos en un sistema de bloques. Como un sistema de bloques hemos negociado, estamos en el mismo bloque que Estados Unidos y obviamente Estados Unidos es una potencia mayor que la Unión Europea y hemos claudicado hacia nuestra potencia. Por lo tanto, aquí tenemos una clara división y una certeza real, y es que de momento, con las medidas que la Unión Europea está llevando a cabo, nunca tendremos una autonomía estratégica real. Segundo lugar, decir que efectivamente Ursula von der Leyen ahora parece la mala de la película, pero también quiero remarcar que la Comisión Europea no llega a estos acuerdos sin el conocimiento de los Estados miembros. Hay veces que no están obligados porque recordemos que las políticas de comercio y las exterior
políticas comerciales son una competencia exclusiva de la Unión Europea, pero los Estados miembros conocían de estas negociaciones. Hace una semana Francia y Alemania se reunieron para tratar de llegar a una postura y un acuerdo intermedio, porque Alemania quería ser más flexible con los acuerdos con Donald Trump y Francia quería ser más dura. ¿Qué ocurre con esto? Recordemos que además ahora se abre un procedimiento de aprobación de este acuerdo en el que primero el Consejo de la Unión Europea con los ministros de Asuntos Exteriores tienen que votar que aprueban este acuerdo y posteriormente lo votará el Parlamento Europeo. Hay muchas personas que están señalando directamente a von der Leyen y que están pidiendo que no se apruebe este acuerdo, pero siendo realistas, en primer lugar, es un acuerdo que se va a aprobar en ambas instituciones y que además sería irresponsable no aprobarlo, porque el acuerdo con Estados Unidos ya está hecho. La rendición de Europa ante Estados Unidos ya la hemos hecho y en un caso actual en el que este acuerdo no se llevara a cabo o no se aprobara finalmente, lo único que nos enfrentaríamos es a tener un conflicto y una guerra económica con Estados Unidos, porque la posición de Europa tenía que haber sido previa a llegar a este acuerdo. Y ahí sí que tenía mucha razón Francia, porque Europa tiene un sistema anticoercitivo y Europa tiene muchas medidas para poder haberse visto más fuerte como una potencia comercial a la hora de negociar con Estados Unidos este acuerdo. Por lo tanto, una vez que ya hemos cometido el error, que Europa ya ha cometido el error de rendirse ante Estados Unidos, ahora no tiene ningún sentido que este acuerdo no se apruebe, por desgracia. Y lo que te quería comentar es eso, al final Ursula von der Leyen se ha visto apoyada por los Estados miembros en mayor o menor medida, todos eran conocedores de esta situación, y lo que hay también es una imagen en el mundo de la Unión Europea de decadencia, de declive, porque empezamos esta legislatura con el informe Draghi, con el informe Letta, tratando de tener una mayor autonomía estratégica, de ser más competitivos tecnológicamente, y lo único que estamos haciendo es utilizar y justificar todas nuestras carencias y nuestros errores en un relato que es Putin. Ahora tenemos una dependencia energética de Estados Unidos porque no queremos tenerla presuntamente de Rusia porque es el enemigo. Aumentamos el gasto militar, en este caso hacia Estados Unidos, por el enemigo que tenemos, que es Rusia y Putin. En vez de tener una autonomía militar, estratégica, energética, individual por parte de la Unión Europea, lo que hacemos, y es lo que se está aprovechando Donald Trump, es de nuestro relato de marcar a Putin como enemigo en todo contra la Unión Europea, es que ahora dependemos de Estados Unidos para que nos defienda. Y recordemos que Estados Unidos, en su defensa y en sus posiciones, varía constantemente su posición frente a Putin, frente al Kremlin o frente a Ucrania o frente a quien haga falta, porque Estados Unidos se ha entendido que actualmente no hay unas alianzas de amigos, no hay unas alianzas leales entre unas potencias y otras, sino lo que hay son unas alianzas estratégicas que en función de lo que yo obtengo de beneficio a ti, te apoyaré o no en este caso. Bueno, pues un momento de nuevo complicado para la Unión Europea. Os quiero preguntar también, en este caso, por el conflicto en Ucrania. Contábamos antes el ultimátum, ¿no?, lanzado por parte de Donald Trump. Habla de